Yo soy José María Penco, de la Asociación Española Municipio del Olivo, y la ponencia nuestra, que nos ha encargado la organización dentro del marco del proyecto, es una ponencia introductoria sobre el sector del aceite de oliva en España, y donde vamos a concluir con los residuos que genera la producción de aceite de oliva, la producción de aceituna para molinos. Y luego, a partir de ahí, ya van a entrar en detalle las universidades, los demás socios, van a entrar en detalle de los puntos del proyecto, de los fundamentos de la recuperación de las balsas que antes ya se ha comentado. Entonces, vamos a hablar del sector de aceite de oliva en general, de la importancia que tiene en España y un toque de nuestra opinión sobre cómo se debería producir el aceite, cuál es la estrategia de futuro, que sin duda está ligada a la calidad. Entonces, una ponencia introductoria que no vamos a entrar de lleno en el proyecto, sino que eso será después. Bien, en primer lugar, los municipios del Olivo, AEMO, la Asociación Española de Municipios del Olivo, ya la han comentado, pero somos en este momento 124 diputaciones y municipios de toda la geografía nacional, más otros 32 socios que son denominaciones de origen, empresas y mancomunidades, etcétera. Mirad en ese mapa de España, podéis ver el ámbito que tenemos, pues coincidimos fundamentalmente con las provincias y los municipios donde hay olivos, ¿no? Entonces, nuestros municipios se concentran, lógicamente, mucho en el sur de España en general y en Andalucía en particular. Luego también Castilla-La Mancha, pero también tenemos socios en Navarra, en Cataluña, incluso en Canarias, que mucha gente desconoce que en Canarias también se produce aceite de oliva, en alguna zona de Canarias. Entonces, tenemos también socios en las Islas Canarias. Y en Baleares, por supuesto. Ahí sabemos que se produce aceite y bueno, habréis oído que tenemos también de todo, hasta la xylella fastidiosa, ¿no? La bacteria que está atacando al olivar, que se ha datado en Baleares y también en Madrid, hace muy pocas semanas. Bueno, pues para los que seáis más neófitos, los que sois del sector lo conocéis, pero como era una introducción general, deciros que el aceite de oliva para nosotros es muy importante, porque estamos en una zona productora, pero a nivel mundial el aceite de oliva es una grasa exótica, Es decir, es como para vosotros puede ser el aceite de pepita de uva. Si yo digo que el aceite de pepita de uva existe, pues ya mucha gente se extraña. Pero si os digo que la producción de aceite de pepita de uva es del nivel de la producción mundial de aceite de oliva, sí que os extraña más todavía, ¿no? Bueno, pues en otros países, en otros continentes, el aceite de oliva, aunque para nosotros sea muy importante, es un producto exótico. Solamente el 2,4% del total de la grasa es aceite de oliva, el resto son otras grasas. La principal es el aceite de palma, en segundo lugar el aceite de soja, en tercer lugar la colza, el girasol, etcétera. Pero de todos ellos, o de casi todos ellos, el único que es un zumo de fruta, es decir, que proviene de una fruta, como es la aceituna, es el aceite de oliva. La mayoría del resto de aceites, la gran mayoría, son aceites de semilla y que tienen que refinarse para su consumo. Luego, aunque somos solamente el 2,4%, la calidad de nuestra grasa, del aceite de oliva, y especialmente el aceite de oliva virgen extra, está muy por encima del resto de la grasa. Y la conclusión también es que, bueno, estamos produciendo cada vez más aceite, porque eso es así. A nivel estructural, quitando alguna campaña que haya alguna adversidad climática, España en general y España en particular y la cuenca mediterránea en general y otros países emergentes estamos aumentando la producción de aceite de oliva. Pero fijaros que tenemos un mercado potencial del 98,5% de la grasa. Eso es esperanzador. Es decir, nos queda mucho por conquistar, ¿no? Con un poquito que suba en porcentaje el consumo en el mundo, pues son millones de toneladas que supondría. Y hablando de eso, ¿quién produce el aceite de oliva del mundo? Ese 2,4% de consumo de grasa que se corresponde aproximadamente con 3 millones de toneladas. ¿Quién consume eso? Mira, ¿quién produce eso? En esta diapositiva, la campaña 13-14, pusimos a escala real cuál sería la producción mundial si cargáramos el aceite de oliva que se produce en el mundo en petroleros, a escala real. Es decir, si lo metiéramos en petroleros, Dios no lo quiera, pero si lo metiéramos, un petrolero tiene 200.000 toneladas, ¿no? Bueno, pues ahí estáis viendo la producción de España ese año, el año 13-14, 2013-2014. La producción de España fue 1.800.000 toneladas, 1.790.000. Quiere decir que España produjo ese año hasta 9 petroleros. El siguiente país, que es Italia,
Ese año produjo 450.000 toneladas, que es una gran producción para ellos. Bueno, pues son 2 petroleros y medio. Es decir, con esto y el siguiente, Grecia, no llega ni a 1. España, 9. Quiero decir con eso que España no es solo líder en producción de aceite de oliva, es líder indiscutible. Y 1 de cada 2 kilos o litros de los 2 que se producen en el mundo proviene de España. Fijaros hasta qué punto llega nuestro liderazgo en producción, que la primera ciudad productora de España, que es Jaén, produce un año bueno 450.000 toneladas o 500.000 toneladas, que es más de lo que produce el segundo país productor, que es Italia. Es decir, Jaén solo produce más que Italia. Pero es que Córdoba, que es la segunda provincia productora de España, produce más que Grecia, que es el tercer país productor. Es decir, la conclusión es que la importancia de la producción española de aceite de oliva es vital en el mundo, tanto para la producción del propio aceite como para la producción de residuos también, que a mí no me gusta llamar residuos, a mí me gusta llamar subproductos, porque todos los derivados que surgen tanto del campo, del olivar, como de la industria, todos ellos tienen un uso. Por tanto, estaríamos hablando de subproductos, no de residuos. Bueno, pues España también, por supuesto, igual que es productora de la mitad del aceite mundial, es productora de la mitad de los subproductos derivados del cultivo del olivo y de la producción de aceite de oliva. Y ahora me permitís 5 minutos hablar de la calidad. Porque producimos mucho, pero ¿qué es lo que debemos de producir? Vamos a ver, ¿a alguien se le ocurriría tomar un zumo de esas naranjas que estáis viendo ahí? Cuando la naranja se cae al suelo, le atacan microorganismos, hongos, etcétera, y se pudren, se producen fermentaciones, tanto en la piel como en su interior. No tiene ningún sentido que nos tomemos un zumo de esa naranja, ¿no? Bien, pues si la aceituna dejamos que pase el tiempo, que llegue enero, febrero, depende de la variedad y de la zona. Febrero, marzo, abril, mayo. ¿Sabéis que en Andalucía todavía, no sé por aquí, Enrique, pero en Andalucía hay almazaras que todavía no han cerrado, estamos ya en mayo? Si dejamos que pasen el tiempo, el fruto madura y se cae al suelo. Y las aceitunas que tenemos son como estas, ¿no? Si de ahí extraemos un aceite, ese aceite resulta que, además de tener mucha acidez, mucho índice de peróxido, mucha K, en fin, todos los índices físico-químicos, aparte de eso, es un aceite totalmente lampante, que tiene un nivel de defectos muy alto y que habría que refinar. Si nosotros refinamos, es obligatorio, porque la ley no permite, la normativa no permite que el consumidor se tome un aceite que sea de categoría lampante. Los aceites lampantes son los que tienen defectos o los que físico-químicamente no cumplen unos índices. Bien, lo tenemos que refinar. ¿Qué es refinar un aceite? Refinar un aceite es extraerle toda la fracción que llamamos fracción insaponificable. El aceite se compone de 2 cosas, de ácidos grasos, de triglicéridos, que en forma de ácidos grasos, de triglicéridos, de grasa, al fin y al cabo, y de elementos menores, o fracción insaponificable. Eso es lo que le da color, olor y sabor al aceite. Bien, pues si esos elementos menores, que no son más de un 2% del volumen del aceite, son negativos, los tenemos que eliminar, y eso es el proceso de refinación. Si lo eliminamos, nos queda un producto incoloro, inoloro e insípido, que se llama aceite de oliva refinado. Eso lo encabezamos con un poquito de virgen o virgen extra y eso es lo que en el mercado se llama aceite de oliva. Eso es lo que tenemos que hacer si la aceituna que llega al molino es de mala calidad. Sin embargo, si la aceituna que llega al molino llega en noviembre, diciembre, incluso enero, en algunas variedades, es decir, en un momento óptimo de maduración, es una fruta. Es como una naranja, es lo mismo, o como una manzana. Llega en el momento óptimo de maduración y la molturamos, lo que obtenemos es zumo de fruta que además huele, sabe bien y que tiene unos índices físico-químicos, por supuesto, favorables, una acidez baja, etcétera, etcétera. Pero bueno, a estos niveles lo importante es las características organolépticas que llamamos, es decir, el olor y el sabor. A esto sí le podemos llamar zumo de fruta. Esto es lo que se llama en el mercado aceite de oliva virgen extra. Y hay otro buen aceite que sería aquel que tiene buenas cualidades, la aceituna está en unas condiciones admisibles, pero que tiene pequeños defectos, tan pequeños que normalmente el consumidor normal no los detecta, solamente los detectaría los paneles de cata profesionales. Esos aceites que no se refinan y que también son de buena calidad se llaman aceite de oliva virgen. Entonces, lo que encontráis en el mercado, y aprovechamos porque esto, cuando hacemos encuestas,
y preguntamos las categorías de aceite que existen en el mercado a los consumidores normales a pie de lineal, nuestras encuestas nos dicen que solamente un 8% de los españoles son capaces de decir qué categoría de aceite existen. En el lineal, no estamos preguntando plan técnico, el almazar, no, en el lineal, en la tienda. Solamente un 8%, depende de las encuestas, o un 10% de los españoles lo saben. Fijaros, país líder mundial en producción, que producimos indiscutiblemente más que nadie, y solamente el 8 o el 10% de los españoles sabe las categorías de aceite que existen. ¿Cuáles son? Os lo acabo de explicar. El aceite de oliva virgen extra, que será aquel que cumpla unos índices de acidez determinados y de otros índices que nos ponemos aquí, pero que no tiene ningún defecto. Ese sería el aceite de oliva virgen extra, un producto natural, un zumo de fruta. Después estaría el aceite de oliva virgen, que es otra buena alternativa, que sería cuando tiene defectos, pero muy pequeños y casi imperceptibles por parte de los consumidores. Eso quiere decir defectos por debajo de 3,5 sobre 10. Ese sería aceite de oliva virgen. Y el lampante es si tiene defectos de más de 3,5 o si no cumple unos índices físico-químicos. Como he dicho, el lampante se tiene que refinar y una vez refinado se mezcla con un poquito de aceite de oliva virgen o virgen extra y a eso se le llama aceite de oliva. Entonces, en el lineal os vais a encontrar 3 aceites. Aceite de oliva, que sería refinado con un poquito de virgen o virgen extra, aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra. Muchas veces es que no, los españoles, en general, los consumidores, no lo entienden bien porque es muy confuso. Porque el nombre del genérico, aceite de oliva seca, es la categoría de refinado con el encabezado que os he dicho. Entonces es muy confuso. Por eso la gente es normal que no lo termine comprendiendo. ¿De qué depende la calidad? Y voy terminando. La calidad depende del producto, va a depender tanto del campo, de lo que se haga en el campo, como de cómo se transforme ese fruto en zumo. Ese zumo, como he dicho, es el aceite de oliva virgen, ¿no? O virgen extra. El campo, ¿de qué influye? Influye la variedad de olivos. Aquí estamos en zona de Cornicabra. Magníficos aceites los de Cornicabra. Nos vamos a Jaén, tenemos picual, casi todos picual. Magníficos aceites de picual. En Córdoba, hojiblanca, picudo, etcétera. Es decir, en España tenemos 256 variedades. Pues bien, de cualquier variedad, de todas las variedades, si se coge en el momento óptimo de maduración y se moltura de forma correcta, sin altas temperaturas, sin suciedad, etcétera, etcétera, de cualquier variedad se obtiene un gran aceite. Por tanto, ¿las variedades influyen en la calidad? Sí. ¿Pero de qué forma? Pues porque unas son aceites más potentes en boca, más picantes, más amargos, con más personalidad. Otros, como arbequina, la catalana, que ya está en todos lados, son aceites más dulces, más suaves. Pero cada uno tiene sus cualidades. Y de cualquier aceite, si se hacen bien las cosas, de cualquier aceituna se saca un buen aceite. Pero es verdad que hay variedades que dan unos aceites más complejos que otros. También depende del medio físico. No es lo mismo el aceite que provenga de un olivar, de una campiña, de una zona muy fértil, de una tierra de depósitos potente, que tenga riego, que tenga fertilización, que llamamos, que es cuando le administramos en vena, ¿no? Como decimos, le metemos en vena el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Es decir, le estamos metiendo los abonos pues a través del riego, que eso es una técnica absolutamente recomendable agronómicamente. Pero, bien, sacamos mucha producción y sacamos mucha calidad, sin duda. ¿Pero creéis que es lo mismo ese aceite que un aceite de sierra, un aceite de una zona donde hay adversidades climáticas, donde el suelo es menos potente, etcétera, etcétera? Pues no. Nosotros, el Instituto de la Grasa de Sevilla, con nuestra colaboración, hemos hecho algunos estudios ya desde hace años donde comparamos la misma variedad puesta en una sierra agreste, donde, por cierto, los costes de cultivo son mucho mayores, y esa misma variedad puesta en una zona muy favorable, con su riego, etcétera, etcétera. Bien, pues el porcentaje de elementos menores de esa parte que os decía antes, que era un 2%, pero que era la que daba características organolépticas a los aceites, el porcentaje en las zonas más adversas es mayor. Es decir, los aceites de sierra, normalmente de sierra o de zonas más marginales, normalmente dan menos producción, pero es una producción de una calidad más potente. Yo no diría de más calidad, porque los otros también son de calidad, pero más potente, ¿no? También influye en la calidad las técnicas de cultivo, claro. Es decir, cómo controlamos las plagas, cómo recolectamos la aceituna, en fin, lo que son las técnicas de cultivo, no vamos a entrar. El punto más crítico en los últimos años, creo yo, que está cambiando la calidad de los aceites españoles, que está avanzando mucho. El punto más crítico es el momento de recolección.
Es decir, el momento cuando cogemos la fruta. Y aquí es muy difícil convencer a los agricultores. ¿Por qué? Porque si la fruta la cogemos más tarde, la aceituna tiene mayor rendimiento. Pero tiene mayor rendimiento porque ha perdido agua, no porque tenga más aceite. Pero para un agricultor que le liquidan por kilo de aceite, por kilo de aceituna, perdón, lo que ve es que esa aceituna tiene más valor en febrero que el valor que tiene en diciembre. Sin embargo, la mayoría, depende de la zona y de la variedad, pero la mayoría de las variedades, para cierta fecha, yo no voy a decir una fecha porque cada una tiene la suya, pero sí os voy a decir que está entre noviembre y diciembre, tiene formado el 99% de su aceite. Lo que ocurre es que a partir de ahí va perdiendo agua y va subiendo el rendimiento sobre húmedo de grasa y, por tanto, es más rica en grasa, pero está cogiendo menos kilos. Es decir, si yo cojo una hectárea y sobre seco, que los análisis están ahí, ya tengo el aceite formado, voy a coger más kilos en diciembre con menos rendimiento. Si la cojo más tarde, cogeré menos kilos con más rendimiento, pero los kilos de aceite, hay un señor que me dice que no y miles de señoras que me han dicho en mi vida que no en España, pero eso es matemática. El rendimiento graso sobre seco, cada zona es diferente. A lo mejor hay zonas más tardías y lo que estoy diciendo de diciembre, febrero, pues en otras zonas puede ser enero, marzo, yo no digo fecha. Pero eso no es que lo digamos, es que el rendimiento graso sobre seco es el que es. La molturación es muy importante para la calidad también. ¿Cómo molturamos? En frío, la limpieza de las almazaras es fundamental. Las almazaras, si están sucias, por muy sana que llevemos la aceituna, por muy fresca que la llevemos, si no hay una política de limpieza totalmente severa, al final estropeamos el aceite de la almazara. Y el almacenamiento también, el envasado. Bueno, ya la mayoría de las almazaras españolas tienen depósitos de acero inoxidable, etcétera, etcétera. Bueno, y ya voy acabando. Ya hemos hablado unos toques de calidad, por lo menos para que os suene. ¿Cuáles son los valores del aceite? ¿Qué tenemos que hacer los españoles para que tengamos un precio digno del aceite cuando somos los principales interesados, porque somos los principales consumidores? ¿Dónde se vende el aceite? Mira, en España se venden 500.000 toneladas de aceite más o menos. 500.000 toneladas en este momento es más o menos la tercera parte ya de lo que producimos. Normalmente produciremos 1,5 millones de media si cogemos los últimos años. Luego, 1/3 de nuestro aceite lo vendemos en España, pero 2/3 ya, y esto que está cambiando mucho en los últimos años, 2/3 los vendemos fuera. 1 millón de toneladas tenemos que vender fuera. ¿Cómo le vendemos al consumidor mundial un producto que vale 4 veces más que los demás que habéis visto antes? El aceite de girasol refinado vale 1 euro en el lineal. El aceite de soja o el aceite de palma más barato todavía, ¿no? Pero el de soja, 1 euro. El de canola, 1 euro y algo. El de oliva, en el lineal, hombre, en el lineal 4 o 5 euros, 4 euros. Quiere decir que le tenemos que vender al consumidor mundial un producto que vale 4 veces lo que vale nuestra competencia. Eso, la única forma que hay que hacer es comunicando los valores que tenemos. ¿Cuáles son los valores del aceite? ¿Cuáles son los pilares del aceite de oliva? Son 4, en nuestra opinión. 1, la cultura que se produce en la cuenca mediterránea, que se produce el 95% entre Grecia, España, Italia, Túnez. Es decir, la cuenca mediterránea, asociada a una cultura milenaria, forma parte de la dieta mediterránea, que es patrimonio de la humanidad. Es decir, el aceite de oliva para el consumidor mundial, para un anglosajón, para un americano, para un japonés, está asociado con la cultura mediterránea. Y eso le da valor. Otro argumento, en nuestra opinión el más importante, la salud. El aceite de oliva es un zumo de fruta que tiene muchas cualidades saludables. Los demás no las tienen, como el aceite de oliva virgen. Es fundamentalmente del virgen extra. Por tanto, la salud es la palanca que de verdad está haciendo crecer el mercado mundial. Otra razón, otro valor que tenemos, la gastronomía. ¿Sabes? Los aceites refinados no saben a nada ni huelen a nada. Aceite de girasol lo toma y ni sabe ni huele. ¿Qué es lo que hace? Ayuda a freír, ayuda a suavizar los platos, pero no aporta. El aceite de oliva virgen extra huele y sabe a un universo de olores y sabores. Luego, gastronómicamente tiene valor, ¿no? Y el último, y por eso acabo con este, el medio ambiente. Mirad, esto es una explotación de palma. ¿Con qué relaciona de aceite de palma, no? En Indonesia. ¿Con qué relaciona el consumidor mundial la producción de aceite de palma? La relaciona en los últimos tiempos, que además hay campañas que inciden mucho en eso, la relaciona con que se están talando las selvas en Indonesia, están muriendo los orangutanes, y la producción de aceite, y para plantar palmas, y la producción de aceite de palma se está asociando a un desastre medioambiental.
El girasol, bueno, no hay ningún desastre medioambiental, pero una planta anual que se pone en el suelo, se corta cada año, se retira y se vuelve a sembrar al año siguiente. ¿Qué percepción tiene el consumidor del aceite de oliva? ¿O cuáles tenemos que dar? Pues es que es el mayor bosque cultivado del Mediterráneo. No existe ningún árbol que tenga más hectáreas en el Mediterráneo que el aceite de oliva, que el olivar, perdón. Entonces, es el mayor bosque cultivado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene capacidad de fijación de carbono. Ahora que estamos con el cambio climático, fijaros que igual que es bueno plantar árboles en bosques, etcétera, para que fijemos carbono, de la misma forma también será bueno porque al final es un bosque cultivado, pero es un bosque. Es un bosque que tiene en España, para que os hagáis una idea, 320 millones de árboles. Cada español le corresponden 8 olivos. Si dividimos los números de olivos entre los españoles, quiere decir que tenemos 8 olivos cada uno. Luego no es así. No vayáis a reclamarlo. Por tanto, esto vende también. Esto es un valor para el aceite. Y esto, sobre todo en Centro Europa, en los países nórdicos, valoran que se estén tomando un producto que además está siendo favorable ambientalmente. Pero será favorable ambientalmente si los subproductos que genera no provocan problemas ambientales, como el que estamos hablando que existe en Mora. Por eso, eso también hay que resolverlo. Es decir, tenemos que lavarnos la cara, presentar nuestro bosque cultivado y que en ningún caso la foto de la balsa abandonada y que tiene infiltraciones, etcétera, etcétera, suponga una desventaja para el consumidor y diga, bueno, se está generando aquí una cosa negra que contamina y tal. Eso hay que arreglarlo, ¿no? Y este proyecto está componiendo. Termino. No sé cómo voy de tiempo, pero te diré mal, ¿no? Los residuos, los subproductos del olivar. He dicho que no lo iba a llamar residuos. Mirad, os lo voy a decir de una forma rápida. Aquí estaría el proceso del campo a la botella, ¿no? O a la bodega de la almazara. ¿Qué subproductos se generan? En el campo generamos los restos de poda. Un olivar se poda y se generan restos de poda, que se clasifican en dos tipos de restos de poda. En leña más gruesa y en rama y hoja. Por olivo de media, depende muchísimo del tipo de olivar, si es intensivo, si es tradicional, si es seto incluso. Depende muchísimo de la tipología de olivar y de la tierra, es decir, la capacidad, el volumen de copa, etcétera. Pero a grandes rasgos, si hacemos la media nacional, más o menos de leña gruesa se generan 10 kilos por olivo cada episodio de poda, que muchas veces es cada 2 años, no es cada año. Rama y hoja, 15 kilos por olivo. Bien, pues ya tenéis ahí 2 subproductos. ¿Qué se hace normalmente con esos subproductos? Normalmente la leña gruesa se utiliza como leña, incluso se comercializa, se vende, y la rama y hoja tenemos varias alternativas. La que se usaba antiguamente no, todavía en algunos sitios, ¿no? Es quemarla. Es decir, los restos de poda ligeros se apilaban y se le metía fuego. Pero si estamos con el tema de que somos el mayor bosque cultivado, que vamos a fijar carbono, etcétera, etcétera, y lo quemamos ya no estamos fijando carbono, porque estamos emitiéndolo otra vez a la atmósfera. Por tanto, no es lo más adecuado. ¿Qué es lo más adecuado desde el punto de vista medioambiental? Pues triturarlo y dejarlo en el suelo. Se crea una cubierta, se tritura con una trituradora, los restos que no sean la leña gruesa, se deja en el suelo. Otra alternativa, pues transportarla, empacarla, astillarla, compactarla y utilizarla como biomasa, como generador de biomasa. En la recepción de aceitunas, cogemos la aceituna del campo, nos vamos a la almazara. En la recepción se recibe la aceituna y se limpia y se lava. ¿Y ahí qué se genera? Ahí se generan hojas y ramillas, porque cuando se ha recolectado viene con hojas y ramillas, que lo que llamamos la limpiadora por aire la elimina. Bueno, eso es aproximadamente un 10% del peso de lo que llega del total de kilos de aceituna. También se generan piedras y tierra, porque la lavamos, que en volumen sería aproximadamente un 1%. Se generan aguas de lavado, y aquí ya estamos hablando no de alpechines, pero sí de aguas contaminantes que se generan en el patio de la almazara cuando lavamos la aceituna. Eso aproximadamente es 0,1 litro por kilo de aceituna. Y se generan el sudado de las torbas. El sudado es que las torbas, cuando la aceituna permanece, empieza a echar un líquido negro que es muy contaminante, que es un alpechín de alto grado contaminante. A eso se le llama exudado. Eso se canaliza normalmente y se lleva a las balsas, a las mismas balsas de alpechín o alpechineras. En la molienda no se genera nada, en el batido no se genera nada, en la centrifugación, la masa, la mayoría no sé si lo conocéis, la masa se muele, se convierte en masa, se bate para preparar la extracción de aceite, se centrifuga a 3.000 revoluciones en una centrífuga horizontal y ahí es donde se produce la separación. Ahí sale por un lado aceite y, como han dicho antes, el 80% no es aceite. ¿Qué es? Pues agua, pulpa, hueso
y piel, ¿no? Eso es lo que llamamos, esa mezcla es lo que llamamos alperujo. Cuando trabajamos en 2 fases, salen solamente aceite y alperujo. Cuando trabajábamos en 3 fases, salían 3 cosas. Salía aceite, alpechín y orujo. Pero ahora sale aceite y alperujo. Un 80% se genera centrifugación. En la centrifugación vertical, lavamos el aceite, es decir, ya el aceite que ha salido lo metemos a más revoluciones, a 5.000 revoluciones, para quitarle la impureza y humedad que le quedan, y ahí se adiciona agua. Y al adicionarse agua también sale agua, un 0,15, aproximadamente 0,15 litros por kilo. Decantación, también se produce un 1% de aceite aproximadamente de fondo, se decanta y el agua del fondo se saca y borra. Y bien, en la bodega, el pechín y borra. Esos son los subproductos que se generan en el olivar. Y voy terminando de verdad, 2 minutos. ¿Qué problema ha habido con las balsas al pechín? Porque ese alpechín o agua de vegetación, más me gusta llamar en 2 fases que alpechín agua de vegetación, ¿qué es lo que ha ocurrido? Mira, en España hace 30, 35 años las almazaras, los sistemas de centrifugación eran de 3 fases. Entonces, cuando estamos en 3 fases, según lo que he puesto antes, se generaban 1,10 litros de fluentes líquidos aproximadamente, y eso es una media, por kilo de aceituna. ¿Vale? Hoy hubo un cambio de tecnología, se pasó de las 3 fases a las 2 fases, un cambio muy simple, pero muy simple tecnológicamente, pero que no se hizo hasta hace 30, 35 años. Y hoy el 95% de las almazaras de España son de 2 fases. ¿Qué provocó eso? Que la generación de ese 1,10 de fluentes líquidos, del pechín y agua de vegetación, se convirtió en 0,25 de media. Por tanto, hay una reducción de un 77% de los fluentes líquidos. Y decir, por kilo de aceituna. Y decir, ¿dónde está? Eso no puede desaparecer. Eso está en el orujo. Porque en 3 fases el orujo es más seco, tiene menos humedad. Con 2 fases lo que hacemos es que ese alpechín se lo estamos sacando en el orujo. Por tanto, esa humedad se nos va. El problema pasó a los orujeros, en cierta forma, ¿no? Porque se le da un orujo mucho más húmedo y mucho más incómodo de trabajar. Pero nosotros en las almazaras bajamos las emisiones de fluentes líquidos en un 77%. Mirad qué cuenta he hecho. Si España, claro, hace 30 años también es justo decir lo que producíamos, ¿no? Y he maximizado. Era un pico, pero España podía producir, cuando estábamos en esos momentos, en torno a entre 800 y 1 millón de toneladas. Por tanto, generábamos aproximadamente 1.150.000 metros cúbicos de efluentes líquidos. Hoy, España ya, de media, produce 1,5 millones de toneladas, luego producimos más, pero la emisión de efluentes líquidos es 0,25 metros cúbicos por tonelada, que es lo mismo que kilos por litro, por kilo. Por tanto, 375. Luego, la reducción real ha sido aproximadamente de un 67%. Hace 30 años, cuando se hicieron muchas de las balsas, se hicieron para este volumen. Y hoy, realmente, estamos produciendo este volumen. ¿Qué es lo que eso implica? Implica que nos sobran balsas. ¿Cuántos nos sobran? Depende de la zona. Porque las balsas son de evaporación. Y cuando se diseña una balsa, lo que se ve, lo que es capaz en ese pueblo, o en esa zona, en esa comarca, cuánto es la evapotranspiración potencial, es decir, cuánto es la capacidad de evaporación en esa zona, pues depende de la temperatura, de la radiación solar, etcétera. Y aproximadamente, esta sería una media, aproximadamente podemos decir que necesitamos 0,8 metros cuadrados por metro cúbico, porque la altura es 1 metro. Y esto sería evapotranspiración neta, es decir, sería evapotranspiración menos precipitación, porque también hay un aporte de agua. En fin, es una cosa técnica. El caso es que si necesitamos 0,8 metros cuadrados por metro cúbico, hace 30 años necesitábamos 920.000 metros y hoy necesitamos 300.000 metros. Es decir, que sobran 620.000 metros cuadrados de balsa. Eso quiere decir que hay 620.000 metros cuadrados de balsa en España que, en teoría, deben de ser recicladas mediante una tecnología. Y esa es la tecnología que se está investigando en este proyecto. No se limita a Mora, que está siendo un proyecto piloto y que, por supuesto, va a recuperar el problema ambiental que tenía Mora, sino que existen 620.000 metros en España que están a la espera de una tecnología viable, ¿no? Y eso es lo que se está investigando en estos momentos aquí. Bueno, yo con esto creo que...